Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy que tiene que ver con las derivadas y las reglas de derivación. Entonces vamos a colocar como título reglas de derivación. Estas reglas nos van a permitir a nosotros, de una manera u otra, encontrar la derivada de una función por medio de ciertos instrumentos algebraicos que nosotros vamos a aplicar para saltarnos la parte de las derivadas por definición. Por ejemplo, una de las primeras reglas que está dada es la derivada de una función constante. ¿Okay? Cuando yo hablo de una función constante, me estoy refiriendo a que yo tengo una función de la forma f de x igual a un c. Y este c que está aquí pertenece al conjunto de los números reales. Si yo voy a hallar la derivada de esta expresión, no olvidemos que la función f de x se puede escribir como y. Así que cuando yo voy a derivar, yo puedo decir que la derivada respecto de la variable x del valor de la función que es c me da como resultado 0. Por supuesto que eso tiene una interpretación geométrica para que no la olvidemos. Si yo construyo un sistema referencial de 2 dimensiones, yo ubico mi eje X y yo ubico mi eje Y, y yo ubico cualquier constante, puede ser en la parte del eje Y positivo o en la parte del eje Y negativo. Si yo trazo una línea paralela a el eje X, esto que tengo yo aquí es lo que nosotros podemos llamar como la función Y igual a 0, que es esta que está aquí. Y si ustedes ven en este caso, nosotros podemos argumentar que la pendiente de esa expresión es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque cada vez que yo tenga una línea que es paralela al eje X, esas tienen pendiente 0. Vamos a establecer la segunda regla, que es la derivada de la función potencia. Pero para esto es necesario primero establecer, por ejemplo, que si yo tengo una función de la forma f de x igual a x y yo quiero hallar la derivada respecto de x de esta variable x, que es la derivada de la función, me da como resultado 1. Indudablemente que esto también tiene una interpretación, porque si yo dibujo mis dos ejes, la línea que pasa por aquí, bisectriz mediatriz, que es la línea de la recta y igual a x, va a tener una pendiente. Y esta pendiente es igual a 1. Por supuesto, esto es el eje y este es el eje x. Ahora, ¿cómo se encuentra la derivada de esa función? Para la regla de la potencia, lo que dice es que si yo tengo una función de la forma f de x y es igual a x a la n, y n pertenece al conjunto de los números enteros positivos,
Entonces, la derivada de la expresión x a la n respecto de x siempre va a ser n por x a la n menos 1. Y esta regla es bien importante y la van a aplicar a cada rato. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo tener una función de la forma f de x igual a x elevado a la 6. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a derivar respecto de x a la 6, esto es 6 por x a la 6 menos 1, y me da como resultado 6x a la 5. Y esta es la respuesta. Y de esa forma es que nosotros encontramos derivadas de funciones de tipo exponencial. Por ejemplo, si yo tengo una función de la forma f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, y yo quiero saber cuánto es la derivada respecto de x de 1 sobre x al cuadrado, aquí tengo que hacer algún tipo de operación. La operación que se hace aquí es que yo digo la derivada respecto de x, y esta expresión la escribo como x elevado a la menos 2. Es decir, escribo el inverso. Aquí yo vengo y aplico la propiedad y me dice que esto es menos 2, que multiplica x menos 2. Y recuerden que a esta expresión yo le tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque aquí dice la fórmula que hay que restarle 1. Indudablemente que la derivada respecto de x a la menos 2 va a ser igual a menos 2, x elevado a la menos 3. Se puede dejar de esta forma o se puede dejar menos 2 sobre x elevado a la 3. Tanto esta expresión como esta expresión son las mismas. Ahora, si yo, por ejemplo, ahora, yo tengo la función f de x, y la función f de x es la raíz de x, y yo quiero saber cuánto vale la derivada respecto de x de la raíz de x, porque es lo que me están pidiendo a mí, entonces yo digo que la derivada respecto de x de la raíz de x es igual a la derivada respecto de x de x elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque cuando aparece una raíz, esto es un exponente de tipo racional de la forma 1 sobre 2. Y cuando yo derivo, aquí me queda que esto es 1 sobre 2, porque el exponente pasa a multiplicar x elevado a la 1 sobre 2 y yo le resto 1. Todavía no está la respuesta. Yo digo 1 sobre 2 y x elevado. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Finalmente me queda aquí que esto es 1 dividido entre 2 veces x a la 1 medio. Y aquí podemos ver que la derivada respecto de x de la raíz de x, yo la puedo escribir como 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y esta es la respuesta. Quiere decir que cada vez que yo tenga una raíz de esta forma, yo puedo sustituirla por este tipo de expresión. ¿Ok? Supongamos que a mí me dan otro ejemplo que tiene una raíz pero de forma distinta. Y me dicen que yo tengo la función y igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Y me piden a mí determinar cuál es la derivada de la función. Entonces, me están preguntando cuánto vale la derivada respecto de x de la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces uno dice, bueno,
la derivada respecto de x de la raíz cúbica de x, yo la puedo escribir x como una potencia racional de la forma la derivada respecto de x, ¿de quién? De x elevado a la 2/3. Aquí yo vengo y aplico la regla de la potencia. Quiere decir que esto es 2/3, porque el exponente pasa a multiplicar, por x elevado a la 2/3 y yo le resto 1. Finalmente me está quedando aquí que esto es 2/3 de x elevado. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Quiere decir que finalmente la derivada respecto de x de la raíz cúbica de x al cuadrado me da como resultado 2/3 de 1 sobre la raíz cúbica de x. Y esta es la respuesta. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros por acá, jóvenes? Vamos a ver cuántos hay el día de hoy. Hay pocos estudiantes hoy, como que están dormidos hoy. Bueno, vamos a continuar. Podemos colocar como títulos acá nuevas derivadas a partir de anteriores. Es decir, que las reglas que nosotros hemos aplicado las vamos a aplicar nuevamente, pero ahora a otras expresiones. La primera regla que vamos a ver es la regla del múltiplo constante. Esta regla del múltiplo constante lo que me dice a mí es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x y tengo c, que es un número que pertenece a los reales, es decir, una constante, si yo tengo la derivada respecto de x de c multiplicado por f de x, eso va a ser lo mismo que c por la derivada respecto de x de la función f de x. Y esta es la fórmula para la cual nosotros determinamos la derivada de una constante. ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una función de la forma f de x igual a 3x elevado a la 4 y yo quiero saber cuánto es la derivada respecto de x de la función f de x, disculpen acá, vamos a quitar esto, vamos a escribir correctamente un corchete. Según la regla que acabamos de ver, uno lo que dice es que la derivada respecto de x de 3x a la 4, que es la función, va a ser igual a 3 por la derivada respecto de x de x elevado a la 4. Aquí yo le aplico la regla de la potencia y esto me da 3 por 4 por x a la 4 menos 1. Quiere decir que finalmente me queda 12x elevado a la 3. Y esta es la respuesta. Si, por ejemplo, para cuando yo tengo expresiones con signo negativo, yo tengo la función f de x igual a menos x, y yo quiero saber cuánto vale la derivada respecto de x de la función f de x,
Entonces yo digo, voy a derivar respecto de x a menos x. Esto es lo mismo que la derivada respecto de x. ¿De quién? De menos 1 que multiplica a x. Esta constante la escribo aquí adelante. Así que esto me queda menos 1 por la derivada ¿de quién? De x respecto de x. Pero ya nosotros vimos que la derivada de x respecto de x me da 1. Así que me queda menos 1 por 1 y eso es 1. Y esta es la respuesta. Vamos con la regla de la suma. Subrayamos. Esta regla de la suma lo que dice es lo siguiente. Yo tengo dos funciones, la función f de x y la función g de x. Y estas dos funciones son funciones derivables. Si esas dos funciones son derivables, pongan mucha atención, la derivada respecto de x de la función f de x más la función g de x va a ser lo mismo que tomar a la derivada de la función f de x y sumarle la derivada, ya va que se me está corriendo el mouse, respecto de x de g de x. Entonces aquí podemos ver claramente que cuando yo voy a calcular la derivada de una suma, eso es la suma de las derivadas. ¿Ok? Esto se puede abreviar. Recuerden que en forma abreviada, utilizando las notaciones que nosotros hemos visto, si yo tengo f de x más g de x, lo escribo entre corchetes y le escribo apóstrofe, esto significa lo mismo que está aquí. Y eso es lo mismo que escribir f de x derivado más g de x derivado. Esto y esto representan lo mismo. Recuerden que aquí lo que estoy escribiendo es yo con la parte del apóstrofe. ¿Ok? Vamos ahora con la regla de la diferencia. En la parte de la diferencia también aplica lo mismo, que la derivada respecto de x de la función f de x menos la función g de x, eso me da como resultado la derivada de la función f de x respecto de x menos la derivada respecto de x de la función g de x. Y esta es la forma de establecer la derivada de una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo mezclar esas dos reglas en una sola. Supongamos que yo voy a derivar respecto de x una expresión que es de la forma x elevado a la 7 menos 12x elevado a la 5 más 6x elevado a la 3 menos x más 5. Y yo quiero saber cuánto vale esta derivada, que es un polinomio. Si yo voy a calcularlo, entonces yo digo por acá, solución, y comenzamos a escribir aquí. Cuando yo comienzo a escribir aquí, esto es lo mismo que la derivada respecto de x a la 7, menos, aquí ya podemos escribir que esto es 12 por la derivada respecto de x a la 5, más aquí 6 por la derivada de x a la 3 respecto de x.
menos la derivada de x respecto de x. Y aquí más la derivada de 5 respecto de x. Vamos a dejarlo así porque no me alcanza para escribir el paréntesis. Cuando yo derivo aquí, esto me queda 7x a la 6. Cuando yo derivo acá, al multiplicar 12 por 5, eso me da 60x a la 4. Cuando yo multiplico 6 por 3 me da 18x a la 2. Cuando yo derivo x me queda menos 1. Y cuando yo derivo una constante me queda 0. Quiere decir que finalmente lo puedo dejar así o escribir otra línea donde aparezca la expresión sin el número 0. Continuemos. Bueno, vamos a ver ahora la definición del número e. Jóvenes, recuerden que cuando nosotros vimos el número e, a nosotros, en esta expresión, nosotros habíamos visto que el número e, yo me voy a ubicar aquí, está aquí, y vale 2.72. Pero nosotros habíamos visto de que esto tenía más decimales, y nosotros en todo caso lo habíamos determinado con la calculadora. Es decir, que si yo escribía aquí e, y estaba elevado a la 0, indudablemente que eso me daba 1. Pero si yo tenía 1 y decía e a la x, aquí me daba el resultado del valor del número e. Es decir, que el número e vale toda esta expresión que yo tengo acá. Y la vamos a poner por aquí. Este es el valor del número e. Ahora, este e que está aquí, que es este valor, se puede escribir como una definición del límite, que me dice que cuando yo le aplico el límite y h tiende a 0, de e a la h menos 1 sobre h, ese resultado me está dando 1. Y una forma de poder visualizar esto en forma gráfica es si nosotros graficamos la función e a la x para que ustedes vean. Si yo tomo aquí la función exponencial y yo la voy a graficar, yo tendría que escribir aquí e elevado a la x y me da esta función que está aquí. Pero como la función e es 2.7, e, que es la base, puede ser que esté comprendida entre 2 y 3. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo 2 elevado a la x, perdón, 2 elevado a la x, me da una función muy cerca a la función azul, que es la función e. Vamos a quitar uno de estos dos que escribí de más. Aquí está. Pero si yo escribo ahora 3 elevado a la x, me da otra función que ustedes pueden ver, está muy cerca de la expresión. Fíjense. Voy a quitar esta, miren. Ustedes pueden ver que esa función que está allí está entre esta y esta. ¿Qué indica esto? Que por aquí va a haber una pendiente. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular aquí la pendiente a la recta, perdón, tendría que calcular más bien es la tangente. La tangente en el punto y la función. El punto es el punto de coordenadas
Ya va, que se me pasó y no veo aquí. El punto, yo no sé por qué me salió esto aquí. Es el que tiene coordenadas 0 para la X, 1 para la Y, que es este. Y la función que nosotros vamos a escribir va a ser la función, esta, la F. Entonces aquí escribimos F. Vamos a quitar esto que está de más. Y si ustedes pueden ver, esta es la tangente en el punto. Y fíjense que si ustedes tienen aquí esta función, que es la función y igual a x más 1, y yo le calculo la derivada, yo puedo escribir aquí derivada, ya va, derivada de la función. Y si yo coloco la función, que es la función y, que me pasó algo aquí. Ya, que no la está tomando como, hay que escribir es la función que tengo aquí. Pero no importa. Voy a considerar esto para que ustedes lo vean. Esto yo lo voy a poner aquí. Aquí lo que quiere decir es que la función que está en azul, esta, es la función e elevado a la x. Y esta recta que está aquí es igual a x más 1, que es la recta tangente. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a calcular la derivada respecto de x más 1, esto es la derivada respecto de x, que es este, más la derivada de 1 respecto de x, que es este. La derivada de x me da 1 y la derivada de 0 me da 0. Quiere decir que esto me da 1 y este 1 es el que está representado en esta parte que está acá. Es decir, que cuando yo tengo a la función e y yo le aplico el límite de esta forma, yo lo que estoy hallando es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tenga la derivada de e elevado a la x respecto de x, eso siempre me vuelve a dar e a la x. Entonces, cada vez que yo tenga la derivada de e a la x, eso me da como resultado e a la x. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan la función f de x y me dicen que esa vale e a la x menos x. Y me piden encontrar la derivada primera de x y la derivada segunda de x. Y me dicen comparar. Entonces uno dice por acá solución. Y dice, bueno, aquí me están pidiendo a mí primero que yo calcule la derivada primera. Recordemos que f primera de x es lo mismo que la derivada respecto de x de la función f de x. Es decir, que aquí, donde está el f de x, yo tengo que sustituir esto. Así que esto es lo mismo que derivar respecto de x e a la x menos x. Como es una diferencia, aplico la propiedad. Así que esto es igual a la derivada respecto de x de e a la x, que es este primero, menos la derivada respecto de x de x. ¿Cuánto me da esta derivada? Según esta función que yo tengo aquí, me vuelve a dar lo mismo. Quiere decir que esto es e a la x. ¿Y la derivada de x cuánto me da? Menos 1. Ya conseguí la primera, esta que está acá. Esto implica que la derivada de la función es e a la x menos 1. Ya la conseguí. Ahora me están pidiendo a mí encontrar la derivada segunda.
Pero la derivada segunda de x, yo la puedo escribir como la derivada de la derivada de x de lo que me quedó aquí, que es e a la x menos 1. Eso es lo mismo que la derivada de e a la x respecto de x, menos la derivada de 1 respecto de x. Así que f segunda de x va a ser igual. ¿Cuánto vale esta derivada? E a la x. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? 0. Entonces aquí me quedaría menos 0. En otras palabras, no hay que colocarlo. Lo que me queda es esto. Entonces, si nosotros vamos a graficar la segunda derivada, la primera derivada y la función, me quedan de la siguiente forma. Vamos a borrar esto un momento y vamos a graficar aquí. Primero graficamos e elevado a la x y a eso le resto x. Y me da esta función. Esta función es esta. Ahora, esta que está aquí, yo la derivé. Una forma de que ustedes aprendan a utilizar GeoGebra con derivada es colocar aquí la derivada. Y dicen, escogen el primer cintillo, que es la derivada de la función, y aquí, en la parte celeste de este cintillo, ustedes escriben f. Y aquí está la respuesta. Quiere decir que esta es la derivada de la función. Miren que ahí está explícita de una vez. Si ustedes quieren hallar la otra derivada, entonces ustedes dicen, bueno, yo voy ahora a hallar la derivada voy a escribir aquí, de la función f en la variable x y de orden 2. Y si ustedes ven, aquí tengo la segunda derivada. Esta es la primera, esta es la función, esta es la derivada y esta es la segunda derivada, que es esta que está aquí. Que esto es la derivada de orden 2. Entonces fíjense en las gráficas para que vean cómo quedan. Vamos a ampliarlas un poco. Vamos a bajarlas aquí para poder señalarlas. Fíjense. Esta es esta que está aquí. Esta es la verde. Y esta es la última que está aquí. Es decir, esta que está aquí. Entonces nosotros podemos hacer un pequeño recorte. Y nos lo llevamos para acá. Y aquí tenemos prácticamente, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Aquí tenemos prácticamente las tres funciones que tenemos. En todo caso, esta sería la roja, esta sería la verde, y esta que es como un color rosado. Y ahí tenemos la comparación de las tres derivadas. Vamos a hacer un problema de aplicación. ¿Ok? ¿En qué punto de la curva y igual e a la x, y lo voy a encerrar aquí para que no lo perdamos de vista, la recta tangente es paralela a la recta
y igual a 2x. Y vamos a encerrar esta por acá, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago yo este tipo de problema? ¿De qué manera? Entonces uno dice, bueno, yo tengo aquí a la función, que es esta, y yo la voy a derivar. Quiere decir que la derivada respecto de x de e a la x es el mismo e a la x. Y esto es por una fórmula que está por aquí, donde nosotros dijimos, ¿dónde está el número medio? Aquí, me pasé, disculpe. Aquí. Que la derivada del número e a la x es el mismo e a la x. Entonces la derivada de esto me da aquí. Como a mí me están pidiendo un punto, el punto para mí es una incógnita. Y el punto puede tener coordenadas a, coma, y la función evaluada en a. Entonces ustedes dicen, ¿y quién será el f de a? El f de a sería el f de a igual a e elevado a la a, que es este. Es decir, que ya tengo aquí quién es f de a y quién es a. Pero mi incógnita en todo caso aquí, para poder resolver este, es el a que yo tengo. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que si yo tengo e elevado a la a, esto se cumple si y solo si a es igual al logaritmo natural de 2. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Porque existe una relación entre el logaritmo, que recuerden que el logaritmo natural de x es lo mismo que el logaritmo en base a de x. Es decir, que e elevado a la a me da como resultado 2. Esto quiere decir que en todo caso a lo tenemos aquí. Entonces el punto tiene que ser logaritmo de 2, coma, y después cuando yo le aplico el logaritmo de 2 a la función, esta que tengo acá, e elevado al logaritmo de 2, eso me da como resultado logaritmo de 2, y aquí me da 2. Y este es el punto. Entonces uno tiene que ver de qué manera uno lo aplica. Recuerden que aquí hay otra propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo en base a de x y yo cambio el a por el número e, entonces el logaritmo en base e de x es lo mismo que el logaritmo de x. Esto es una propiedad. Esta propiedad es la propiedad de los logaritmos que ustedes ven en media. Y hay otra propiedad que dice que si yo tengo e elevado al logaritmo de x, eso es lo mismo que x. Y esta propiedad es la que nosotros estamos aplicando aquí. Ahora, esto tiene una representación gráfica para que lo vean. La representación es la siguiente, pongan atención. Resulta que yo tengo una función que es e elevado a la x, es decir, esta, e elevado a la x. Aquí está la función. Y me están diciendo que en qué punto la recta tangente es paralela a la recta 2x. Bueno, voy a escribir aquí la recta que me están dando, que es la recta 2x. Si ustedes ven, esta que está aquí, color naranja, esta que está aquí, color naranja, es la función. Vamos a ampliar un poquito. Esta. Y esta que está aquí, es esta recta que está acá. Ahora, a mí me están pidiendo
¿En qué punto de esta curva que está aquí hay una recta tangente que es paralela a esta? Entonces yo puedo buscar el punto y ya conseguimos el punto. Fíjense que el punto que me están dando a mí, que acabamos de calcular, tiene coordenadas logaritmo de 2, que lo vamos a buscar aquí. Logaritmo del número 2. Y la otra coordenada que yo tengo aquí era 2. Y si ustedes ven, el punto está aquí, mírenlo. Yo le digo propiedades y le digo que me lo muestre. Aquí está el valor, miren. Logaritmo de 2 es 0,69. Y 2, que es este. Este punto fue el que nosotros conseguimos aquí. Mírenlo. Logaritmo de 2 y 2. Ahora, por aquí va a pasar una tangente que debe ser paralela a esta. Para trazarlo, ustedes simplemente dicen aquí, tangente. Entonces ustedes dicen en el punto y la función. ¿Cuál es el punto? El punto A que tienen ustedes aquí en mayúscula y lo escriben así. ¿Y cuál es la función? La función donde está el E, que es F. Ustedes escriben F. Ah, perdón, no, F minúscula. Y fíjense que aquí les da la recta. Entonces vamos a aumentar un poquito esto para que veamos. Y aquí yo voy a copiar esta recta. Y ahora vamos a llevarnos todo esto para un gráfico y tengamos la interpretación geométrica de esto. Entonces aquí lo que tenemos, lo vamos a poner aquí. Vamos a recortarlo un poquito aquí, un poquito más pequeño para que se vea bien. Entonces aquí lo que podemos ver es que esta es la función, la que es color naranja. Esta es la función que a mí me están dando 2x. Y esta es la función que nosotros conseguimos, que es la recta tangente en este punto, paralela acá. ¿Ok? Este punto que tengo yo acá es el mismo punto logaritmo de 2,2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 2, si ustedes lo van a calcular, eso me da 0,69. Vamos a colocar aquí punto y coma. Y este 2 que está aquí es este 2 que está aquí. Y este 0,69 es este 0,69. Entonces esa es la idea de cómo conseguir expresiones como esta. Preguntas al respecto. Miren, jóvenes, yo necesito que ustedes participen. ¿Oyeron? Que si no quieren hablar, por lo menos descríbanme si están entendiendo, si no entienden, para yo volver a repetir. Si está claro, por lo menos escriban en el chat que sí está claro. Si no, para yo volver a repetir. Por lo menos ya está escribiendo alguien que es Nazaret, dice por acá está claro. Elizabeth, está claro. María, ninguna duda. Ok, entonces continuamos. Bueno, pongan atención acá. Los ejercicios de esta parte se los voy a anotar acá. Están en el libro de James Stewart, el capítulo 3.1 y la página, ya les digo la página, 181 y 182. Ahí están los ejercicios de esta parte. Sin embargo, yo quiero hacer algunos ejemplos para que veamos. Vamos a hacer algunos ejercicios de este libro. Vamos a suponer que a mí se me ocurre hacer el número
22 de la página 181. Y ahí dice, derive cada una de las siguientes funciones. Y me dicen, y es igual, pasan una línea de fracción, a la raíz de x más x dividido por x. Y me dicen, yo quiero saber cuánto vale y'. Esta es mi incógnita. Recuerden que el y' se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Esto y esto es equivalente, para que no lo pierdan de vista. Entonces nosotros colocamos solución. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo lo vuelvo a escribir. Resulta que nosotros no sabemos cómo hacerlo cuando es una división de este tipo. Ah, pero nosotros podemos hacer esto, pongan atención. Esto es lo mismo que escribir la raíz de x más x y todo esto multiplicado por x elevado a la menos 1. ¿Qué fue lo que hice? Que este término que está aquí lo escribí para arriba y lo puse aquí a multiplicar por x a la menos 1. Ya cuando tengo esto, aquí tengo que y va a ser igual a la raíz de x que multiplica x a la menos 1, más x que multiplica x a la menos 1. Este que está aquí, yo lo puedo escribir como x elevado a la 1 medio y x a la menos 1. Este es x elevado a la 1 y este es x a la menos 1. Disculpen mi garganta hoy. Si yo veo acá, esto tiene la misma base. Coloco la misma base y tomo el 1 medio y le resto 1. Y aquí coloco la misma base y tomo el 1 y le resto 1. Cuando yo saco las cuentas de acá, 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Y aquí yo le sumo x, pero x va a estar elevado a la 0. Finalmente, y va a ser igual a x elevado a la menos 1 sobre 2 más x elevado a la 0, y eso es 1. Y aquí es donde yo voy a derivar. Cuando yo ya lo tengo descrito acá, yo digo voy a derivar ahí respecto de x. Eso es lo mismo que derivar respecto de x a x elevado a la menos 1 medio más 1. Esto es lo mismo que la derivada respecto de x aplicando las propiedades de x elevado a la menos 1 medio más la derivada respecto de x ¿de quién? De 1. Así que esta derivada, que es lo mismo que y', va a ser igual. Si yo derivo esto con reglas de la potencia, eso es la potencia que multiplica a la base x a la potencia restándole 1. Y la derivada de una constante es 0. Finalmente me está quedando que la derivada prima de esto es menos 1 sobre 2x, y cuando yo saco las cuentas acá, me queda menos 3 medios. Ya casi está listo, pero esto es lo mismo que y' igual a menos 1 sobre 2 veces x elevado a la 3 medios. Por supuesto que se puede dejar así, pero la idea es que ustedes lo escriban y' igual a menos 1 sobre 2, y aquí escribir que esto es la raíz cúbica de x al cuadrado. Perdón, escribí al revés. La raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y esta sí es la respuesta. Entonces esa es la forma en la cual uno hace este tipo de derivada. Vamos a suponer que yo tengo otra expresión para derivar. Y yo tengo aquí otro ejemplo
Vamos a buscar uno que sea... Está así. Yo tengo la función R aplicado a A. Este A se va a comportar ahora como una X. Y me dice que esto es 3A más 1 elevado al cuadrado. Y me piden, ¿cuánto vale R' de A? Esta es la incógnita. Entonces uno escribe por acá solución y dice, bueno, ¿de qué manera yo voy a aplicar esto? Lo primero es volver a escribir el R de A. Pero como esto es un cuadrado, yo hallo el producto notable, que es cuadrado del primero, doble producto del primer término por el segundo, más cuadrado del segundo. Así que me queda que R de A va a ser igual. Cuando yo quito los paréntesis me queda 9A al cuadrado. Si yo multiplico aquí me queda 6A y aquí me queda 1. Ya cuando tengo esta expresión, ahora sí yo puedo decir R' de A, que es lo mismo que 9A al cuadrado más 6A más 1 y le coloco el prima. Recuerden que estoy trabajando las dos notaciones, la que es prima y la que es derivada, para que tengan en cuenta que eso se puede hacer. Quiere decir que R' de A va a ser igual 9A al cuadrado prima más 6A prima más 1 prima. ¿Por qué? Porque es la misma derivada. Así me queda que R' de A va a ser igual. Si yo derivo acá, aquí me queda 9 por 2 por A a la 2 menos 1. Más, si yo derivo acá, me queda 6 por A a la 1 menos 1. Más, si yo derivo acá, me queda 0. Quiere decir que finalmente R' de A va a ser igual. 9 por 2, 18A. 2 menos 1 a la 1. Más A elevado a la 0, eso es 1. Entonces me queda que, perdón, eso es A a la 0 y eso es 1. Entonces me queda que esto es 6 por 1, más 0. Finalmente yo puedo decir que R' de A es 18A más 6. Y aquí lo tengo. Y esa es la forma en la cual uno describe las derivadas de ese tipo de expresión. Si yo, por ejemplo, que tengo la función f de x igual a e elevado a la 40 y me están pidiendo que yo determine cuánto es la derivada de f respecto de x, ustedes dicen, bueno, solución, y la derivada de e elevado a la 40, como esto es una constante, ustedes simplemente dicen que la derivada de f de x respecto de x, perdón, va a ser igual a la derivada respecto de x de e a la 40. Pero como esto es una constante, inmediatamente ustedes colocan el valor de 0. Y esa es la forma en la cual uno puede encontrar derivadas. Hay un ejercicio por acá que también está en esa misma página, que es el número 33 de la página 182. Y dice, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva, dos puntos. Y digo la curva y igual a la raíz cuarta de x en el punto 1,1.
Entonces uno dice, bueno, vamos a escribir solución. Antes de hacer cualquier gráfico, ustedes lo que tienen que es hacer la interpretación. Resulta que la función es y igual a la raíz cuarta de x. Esta expresión se escribe como una expresión que tenga exponente racional. Así que les queda que y es igual a x elevado a la 1/4. Aquí es donde ustedes derivan. Entonces ustedes dicen y' va a ser igual a x a la 1/4 prima, que significa derivada. Esto es igual a 1/4 por x a la 1/4 y siempre le restan la unidad. Esto me da como resultado 1/4 x menos 4 más 1 me queda menos 3/4. Como tiene exponente negativo, lo escribo en el denominador como exponente positivo y me queda que y' es igual a 1 sobre 4 multiplicado por 1 sobre x elevado a la 3/4. O si ustedes prefieren, 1 sobre 4x a la 3/4. Ya tengo la derivada. ¿Qué hacemos ahora? La derivada la evaluamos en el punto. Entonces acá colocamos, evaluamos la derivada en 1, 1. Aquí se ve claramente que este es el valor de x que yo voy a sustituir aquí. Quiere decir que cuando yo tengo y' y lo estoy evaluando en 1, lo que estoy consiguiendo yo es m, la pendiente. Y eso va a ser igual a 1 sobre 4 por 1 a la 3/4. Y eso me da 1 sobre 4. Quiere decir que ya consigo m, que es igual a 1/4. Y este m que tengo yo aquí es la pendiente de la recta tangente. Entonces uno ahora aplica lo que llama uno la ecuación de la forma punto pendiente de la recta. Entonces, forma punto pendiente de la recta. La forma punto pendiente es y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Esta fórmula es una fórmula que se conoce por media. Entonces uno dice y menos y sub 0. Pero y sub 0 aquí es este valor. 1 igual a m. Y m lo conseguí aquí que vale 1/4. Que multiplica x menos x sub 0. Este x sub 0 es este x que está aquí, que es 1. Así que finalmente aquí me queda que y va a ser igual. 1/4 por x, 1/4 de x. 1/4 por 1, 1/4. Y a esto yo le sumo 1, que es este valor. Finalmente me queda que y va a ser igual a 1/4 x. Y cuando yo saco las cuentas aquí de menos 1/4 más 1, esto me queda 3/4. Y esto que está aquí es la recta tangente a la curva, tangente a y igual raíz cuarta de x en el punto 1,1. Vamos a verificar todo esto gráficamente, ¿ok? Entonces yo me voy a GeoGebra, vamos a quitar todo esto. Y aquí voy a escribir y igual a la raíz cuarta de x. Yo puedo escribir aquí y igual a la raíz cuarta de x. Y aquí está la función, mírenla.
Lo que es que aquí, fíjense que I lo está llamando la función f. Ahora, yo voy a calcular aquí la recta tangente en el punto 1, 1. Meto el punto 1, 1, lo escribo, 1,1. Y ahora, en esta entrada que está aquí, yo voy a escribir la palabra tangente. Cuando escribo TAN, aparece de una vez. Y escojo la que dice punto función. En el punto voy a escribir la letra A mayúscula. Y escribo A. Y en función voy a escribir la letra F. Escribo F. Y si ustedes ven, me está dando, aquí está la gráfica de la función. Por supuesto, aquí me está dando esta expresión en decimales. Pero eso no es mayor problema. Yo voy a señalar aquí que este es el punto. Aquí está el punto 1, 1, miren. Voy a señalar que esta es la recta. ¿Dónde está? No me la mostró. Bueno, la puedo traer de aquí. Esta es la recta. Y esta que está acá es la curva. Vamos a bajarla un poquito para acá. Entonces ahora vamos a tomar un pequeño recorte de esto. No lo llevamos para acá. Entonces aquí se puede ver claramente de que esta que está aquí es la recta. Ahora, fíjense que aquí dice 0,25, pero 0,25 es lo mismo que un cuarto, que es el número que está aquí, mírenlo. Y 0,75 es lo mismo que 3 cuartos, y ese es el que está aquí, mírenlo. Es decir, que esta que está aquí es la recta, fíjense, tangente en el punto 1, 1. ¿A qué curva? A esta curva que está aquí. Y esa es la forma de encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Vamos con dos reglas más. Vamos a ver ahora una regla muy importante, que es la regla del producto. Esas reglas del producto nosotros las vamos a abreviar de esta manera. Se supone que yo tengo una función f de x y una función g de x y que ambas funciones son derivables. Si esas dos funciones que yo tengo aquí son derivables, quiere decir que la derivada respecto de x de la función f de x multiplicada por la función g de x es lo mismo que, y pongan atención, la derivada de la función f de x multiplicado por g de x sin derivar, más la función f de x multiplicado por la derivada de la función g de x respecto de x. Y esta es la fórmula para las derivadas de un producto. Recuerden que el equivalente de esto es lo mismo que escribir, equivalente, que si yo tengo f de x multiplicado por g de x y yo esto lo derivo, eso es lo mismo que la derivada de la función g de x por g de x sin derivar, más f de x por la derivada de g de x. Y esto que está acá representa lo mismo que está arriba. Lo que pasa es que usa dos tipos de notaciones. Vamos a suponer que yo quiero hacer un ejemplo. Y me dicen,
Si f de x es igual a x e a la x, encontrar f' de x y f enésima de x, la derivada enésima. Entonces yo escribo por acá, solución, y procedemos a derivar. Quiere decir que f' de x es lo mismo que decir la derivada respecto de x e a la x. Si ustedes ven, yo tengo un producto aquí, que es x por e a la x. Entonces ustedes dicen, esto es la derivada de x respecto de x por e a la x, más x por la derivada de e a la x respecto de x. Sacando las cuentas me queda que f' de x es igual. La derivada de x respecto de x, 1 por e a la x, más x. Y si yo derivo aquí, esto es x, y la derivada de e a la x es e a la x. Quiere decir que finalmente f' de x es igual e a la x por x e a la x. Y aquí tengo la derivada. Ahora, a mí me están pidiendo la derivada enésima. Esta es enésima. Entonces vamos a ver cómo es la derivada segunda. La derivada segunda de x es lo mismo que e a la x más x e a la x. Y esto que está acá, yo lo vuelvo a derivar. La derivada de e a la x es e a la x. Pero esta derivada me dio esta que está aquí. Es decir, e a la x. Es decir, cuando yo derivo, esta derivada que está aquí me da esta. Pero la derivada de esto es f' de x. Si yo quiero hallar la derivada tercera, yo tengo que derivar e a la x más esta, que sería e a la x más x e a la x. Cuando yo derivo esto, me queda e a la x más e a la x más f' de x. Si yo hallo ahora la cuarta derivada, eso es lo mismo que derivar e a la x, que es, perdón, la cuarta derivada. Disculpen ustedes. Aquí es cuarta derivada en número romano. Es tomar e a la x más e a la x más f' de x y derivarlo. Pero esto me da, este me da e a la x. Este me da e a la x. Y la derivada de f' de x es e a la x más x e a la x. E a la x por, perdón, me equivoqué. Sí, más x e a la x. Si ustedes ven el comportamiento, fíjense una cosa. Aquí aparece e a la x, 1. Cuando hallo la derivada segunda, cuando yo derivo aquí, me queda 2 veces este. Cuando yo derivo este aquí, me aparece 3 veces este. Entonces uno puede sacar como una forma enésima. Porque si yo sumo, fíjense una cosa, que aquí aparece derivada cuarta, 1, 2, 3, y aquí e a la x. ¿Qué indica esto? Que cuando yo voy a calcular la derivada enésima de x, esto lo puedo escribir yo como es como si yo le dijera aquí, esto es 3 veces, vamos a borrarlo de abajo, para que se den cuenta. Es como si yo le diera 3 veces e a la x más x e a la x. Si yo saco factor común, quiere decir que la derivada cuarta es igual a e a la x que multiplica a 3
más X. Y fíjense acá que esto lo puedo generalizar. Porque si yo digo f derivada enésima, eso es lo mismo que e a la x, que es este. Aquí me queda, fíjense que es uno menor. Perdón, ya va. Cuando yo derivo, pero es que me faltó uno aquí, el cuarto. Es decir, aquí esto es 4. ¿Por qué? Porque me faltó una derivada aquí. La derivada de este me da este nuevamente. E a la x por x e a la x. Entonces me falta un e a la x aquí. En todo caso no importa, porque aquí la fórmula que nos está dando es n, que se va a corresponder con este, más x. Y esta va a ser como la forma generalizada de lo que estamos buscando. Vamos con la regla del cociente para ir culminando el día de hoy. Bueno, en la regla del cociente, igualmente, yo tengo una función f de x, tengo una función g de x, y ambas funciones son derivables. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a calcular la derivada respecto de x de la función f de x dividida o partida por la función g de x, esto va a ser lo mismo. Paso una línea de fracción. El denominador siempre va a ser la función g de x, toda ella elevada al cuadrado. Y en la parte del numerador me va a quedar la derivada de la función f de x respecto de x por la función g de x sin derivar, menos la derivada de la función g de x respecto de x por la función f de x. Y esta es la fórmula para calcular, disculpen acá, para calcular la derivada de un cociente. Si yo quiero escribir la equivalente, recuerden que la equivalente va a ser f de x sobre g de x prima, que es la derivada. Entonces ustedes vuelven a pasar una línea de fracción, pero simplemente escriben la función g de x está al cuadrado, y aquí dicen f' de x por g de x, menos g' de x por f de x. Y aquí tienen la equivalente de esta expresión. Ustedes dirán, ¿cuál de las dos se va a utilizar? La que ustedes quieran. Vamos a hacer un problema para que vean cómo se hace. Supongamos que yo tengo la función y igual, paso una línea de fracción, arriba tengo el polinomio x al cuadrado más x menos 2 y abajo x a la 3 más 6. Y me piden cuánto vale y'. Esta es mi interrogante. Entonces yo escribo por acá solución y digo, bueno, y' va a ser igual. Paso una línea de fracción lo suficientemente grande y digo, el denominador se escribe al cuadrado. Se deriva el numerador por el denominador sin derivar. Menos se escribe el numerador o el denominador derivado, como ustedes prefieran,
yo voy a escribir x a la 3 más 6 derivado por el numerador sin derivar. Así que me queda que y' va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Abajo escribo x a la 3 más 6 elevado al cuadrado y comienzo a derivar. Aquí es la derivada de una suma y una diferencia. Entonces sería la derivada de x cuadrado más la derivada de x menos la derivada de 2, perdón. Y todo eso multiplicado por x a la 3 más 6 menos la derivada de x a la 3, la derivada de 6, y todo esto multiplicado por x al cuadrado más x menos 2. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y no lo podemos hacer directo? Sí, pero como estamos haciendo el primer ejemplo, hay que mostrarlo de forma ilustrativa todo. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Cuánto es la derivada de menos 2? 0. No lo voy a escribir. Y aquí escribo x a la 3 más 6. Menos. ¿Cuánto es de la derivada de x a la 3? 3x a la 2. ¿Cuánto es la derivada de 6? 0. No lo escribo. Y aquí multiplicado por x al cuadrado más x menos 2. Y todo dividido entre x más 3, x a la 3 más 6 al cuadrado. Observen que abajo yo no he hecho ningún desarrollo. Procuren dejarlo hasta el final. Y' va a ser igual. Vuelvo a pasar otra línea de fracción. Y aplicamos propiedad distributiva. Es decir, este por este, este por este, este por este y este por este. 2x por x a la 3 me da 2x a la 4. 2x por 6 me da 6, perdón. Me da 12x. 1 por x a la 3, x a la 3. Y 1 por 6 me da 6. Menos 3x al cuadrado por x, menos 3x a la 4. Menos 3x al cuadrado por x, menos 3x a la 3. Y menos por menos me queda más 6x al cuadrado. Todo dividido entre x a la 3 más 6 elevado al cuadrado. Agrupamos. Cuando yo digo agrupar, nos referimos a los términos comunes. Entonces podemos ver que aquí yo tengo común este y este. 2 menos 3 me queda menos, perdón. 2 menos 3 me queda menos, ya va. Este y este me queda menos x elevado a la 4. Ahora yo tengo aquí x a la 3 y x a la 3. Menos más 1 me queda menos 2x a la 3. Ahora tengo x al cuadrado que sería 6x al cuadrado, que es este. Después me queda más 12x, que es este. Y después me queda más 6, que es este. Todo dividido entre x a la 3 más 6 elevado al cuadrado. Hasta aquí puede llegar el ejemplo. Entonces, para el día de mañana continuamos con más ejercicios que tengan que ver con la parte del cociente y del producto.